Retomamos la última sesión de este congreso, de este seminario. Bueno, en primer lugar, agradezco a los organizadores que depositaran en mí la confianza para presidir, moderar esta última mesa. Y sin más, porque el tiempo apremia y porque los intervinientes tienen solamente 20 minutos que voy a ser estricto en su control. Les presento al siguiente ponente, Juan Mauro Bozzano, de la Universidad de la Sorbonne, París I, que nos va a hablar sobre el martirio de San Lorenzo como caso paradigmático de cristianización del espacio pagano. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer a los organizadores por interesarse a este tema de la iconotropía y por haber ampliado los límites cronológicos que se habían impuesto en un primer momento a los siglos XVI y XVII. El objetivo de esta intervención será analizar cómo, a través de las obras figurando el martirio de San Lorenzo, los artistas del Renacimiento hacen referencia a la cristianización del espacio pagano. Me concentraré en particular en las representaciones realizadas por Tiziano, que toman como fuente el Peristefanón de Prudencio y que están a la base de una innovación iconográfica que dotaría este episodio de nuevos significados. Sin embargo, antes de interesarnos a las obras del pintor veneciano, examinaremos rápidamente el desarrollo iconográfico de las representaciones de San Lorenzo y recontextualizaremos el texto de Prudencio. Las composiciones de los primeros siglos del cristianismo, que se conservan hasta nuestros días, no figuran a Lorenzo en el momento de su martirio, sino como miembro de la Iglesia triunfante, en compañía de Cristo y de otros santos. Una excepción a esta iconografía triunfal en las obras paleocristianas sería la medalla de Suchessa. Sin embargo, su autenticidad ha sido puesta en duda por numerosos historiadores del arte. Se trataría de una copia del siglo XVIII. A partir de comienzos del siglo IX, la representación del martirio de San Lorenzo se hace más frecuente, tanto en frescos como en relieves y manuscritos iluminados. Ciertas características formales desarrolladas en esta época perduran en las representaciones románicas, góticas y del primer Renacimiento. Pasemos a Prudencio. Si bien en ciertos textos hagiográficos relativos a San Lorenzo hay referencias sumarias al paganismo, el Peristefanón de Prudencio se distingue del resto y no solamente multiplica los ataques a la idolatría, sino que también promueve la cristianización del espacio a través del culto a los mártires, y muestra a Lorenzo como un nuevo Augusto, líder de la Roma cristianizada. El poeta se inscribe de esta forma en el esfuerzo de los cristianos del siglo IV para apropiarse del territorio imperial a través de la creación de una red de lugares santos. Lo que nos interesa particularmente en este texto es su insistencia sobre el hecho de que el suplicio sufrido por San Lorenzo habría favorecido la cristianización de Roma. Efectivamente, ya en los versos iniciales, el autor interpela a la ciudad eterna en estos términos: anciana madre de los templos, en adelante ofrecida a Cristo, Roma, victoriosa bajo la conducción de Lorenzo, tú triunfas sobre el culto bárbaro. Cabe destacar que, en relación a las otras hagiografías, Prudencio adiciona en su texto una plegaria del santo por la conversión de Roma y sus habitantes. En ella, el mártir declara que la liberación de la ciudad habría sido comenzada por Pedro y Pablo. Sería entonces la resistencia pasiva de los mártires que habría terminado con el reino de los dioses paganos. San Lorenzo muere al tiempo que concluye su discurso y luego Prudencio continúa. A partir de ese día, el culto a los dioses infames perdió su fervor. El martirio y la muerte del santo marcarían, por lo tanto, un quiebre en la lucha contra el paganismo. Para acentuar el rol del mártir en la cristianización de la ciudad y para presentarlo como el garante de su lealtad a Cristo, el poeta señala que Lorenzo goza de un rango consular perpetuo y que porta en el paraíso la corona cívica y la toga picta. Tiziano fue el primer artista que se sirvió del texto de Prudencio
como fuente principal para la elaboración de una iconografía del martirio de San Lorenzo. Es por ello que analizaremos a continuación las dos versiones de este episodio realizadas por él, así como el grabado ejecutado por Cornelis Cort y, muy importante, aprobado por el artista veneciano en 1571. Estas tres composiciones contienen un elemento que ha despertado el interés de los historiadores del arte. Se trata de una escultura femenina sobre un pedestal vestida como una matrona romana y sujetando una estatuilla sobre la palma de la mano. Panofsky ha identificado acertadamente esta figura como la diosa Vesta, a la cual Prudencio hace alusión en su Peristefanón. En cuanto a la estatuilla portada por ella, Panofsky la identifica como una victoria. Por otra parte, el historiador sugiere que el grabado de Cornelis Cort debería ser interpretado de manera ligeramente diferente a las composiciones ticianescas, debido a que la victoria, cito, saluda ahora a los ángeles con su brazo derecho, mientras que estos parecen girarse más hacia la estatua que hacia el mártir. La diosa sería entonces una figura criptocristiana que ofrecería voluntariamente la victoria a los ángeles, por lo que estaríamos aquí ante una visión sincrética, donde el paso de una religión a la otra sería percibido como un evento natural y no como un derrocamiento violento o una sustitución traumática. Sin embargo, esta interpretación debe ser puesta en tela de juicio. En primer lugar, el texto de Prudencio es firme en cuanto a su rechazo a la religión pagana y no da cabida a una posible conciliación o a una transición pacífica de las dos religiones. En segundo lugar, si admitimos que en la parte superior de la composición Vesta habría ya aceptado al cristianismo como la fe verdadera, sería entonces inexplicable que en la parte baja de la imagen los hombres continúen combatiendo encarnizadamente. Por otra parte, se ha conjeturado que la presencia de Vesta en la primera versión del martirio de San Lorenzo sería una alusión a Elisabetta Querini, esposa del comitente de la obra. La figura sobre la palma de su mano no representaría una victoria, sino el jeroglífico de la virtud, con el cual se ve a Elisabetta en un naipe perteneciente a un mazo editado en 1681. Sin embargo, si bien Rodolfo Gallo y Sandro Sponza han demostrado convenientemente que Elisabetta jugó un rol significativo en la comisión de la tela, sus fundamentos en lo que concierne a la posible figuración de la patricia veneciana bajo los rasgos de la diosa son insuficientes. Por otro lado, la hipótesis no explica la presencia de Vesta y de la estatuilla en la segunda obra de Tiziano ni en aquella de Cornelis Cort, que fueron realizadas para comitentes distintos y bajo circunstancias que no son comparables a las de la tela conservada en Santa María Assunta. La inspiración de Tiziano en el texto de Prudencio nos parece entonces clara, y esto no solo a causa de la representación de Vesta, sino también debido a la dialéctica elaborada a través de la utilización de la luz, a la que ambos artistas otorgan un rol fundamental en sus respectivas obras, y el carácter curiosamente anónimo de la arquitectura, a la que, contrariamente a otras fuentes, Prudencio no hace referencia alguna. Debemos señalar que el poema de Prudencio fue editado al menos en 19 ocasiones a lo largo del siglo XVI. De estas ediciones nos interesan en particular aquellas de Aldus Manutius y Albise Lipómano, publicadas en Venecia en 1501 y 1551. En cuanto a la primera, se trata de la edición italiana más antigua de las obras de Prudencio, y es probable que Tiziano la haya leído, ya que conocía personalmente a Manutius y sus asociados. La segunda, por su parte, fue publicada de manera contemporánea a la realización de la primera versión del Martirio de San Lorenzo. Como lo ha remarcado Michele Di Monte, se trata de un volumen que se alinea a los preceptos de la política tridentina, proponiendo un nuevo modelo hagiográfico en el que la antigüedad de las fuentes garantizaría su fiabilidad. La presencia de Vesta en las tres composiciones que nos interesan
hace de la diosa un elemento clave para la lectura y la interpretación de estas obras. Cabe entonces preguntarse por qué Tiziano ha representado a Vesta en lugar de Júpiter, que como hemos visto también es mencionado por Prudencio. A nuestro entender, la estatua debe ser vista aquí no solo como una referencia a los cultos paganos, sino también como un símbolo de la hegemonía imperial y de la cultura clásica. Recordemos que en el templo de la diosa las vestales cuidaban del fuego sagrado, garante de la perennidad del imperio. Por otra parte, la vestal máxima era la única persona a la que se le permitía ver el Palladium, que al ser parte de los Pignore Imperi garantizaba la continuidad y la grandeza de Roma. Vesta juega, por lo tanto, un rol importante en la perpetuación del imperio. Esto es fundamental, ya que Prudencio ve en el imperio, el ámbito ineludible para el desarrollo del cristianismo. Según el poeta, si Roma dio al mundo una misma lengua y una misma sensibilidad, sería también capaz de darle una única religión. El rol de la ciudad en la preparatio evangélica sería entonces primordial, ya que la urbs es vista como el marco propicio para la expansión universal del cristianismo. La influencia de las composiciones tizianescas ha llevado a los artistas posteriores a dotar sus representaciones del martirio de San Lorenzo de un mensaje que subraya la oposición entre el paganismo y el nuevo mundo cristiano. Para ello, las estrategias adoptadas fueron numerosas. Ciertos artistas han evidenciado la superioridad del cristianismo a través de la contraposición entre el lugar central atribuido al santo mártir y aquel periférico dado a los ídolos paganos. Otro procedimiento para señalar la supremacía cristiana es el de la representación de estatuas de dioses o de emperadores deificados truncadas plásticamente por los márgenes de la composición. La confrontación entre los dos cultos se ha también enfatizado a través de la oposición entre el eje horizontal y el eje vertical. En la tela de Mattia Preti, conservada en Malta, los elementos que hacen referencia al paganismo, es decir, el prefecto, la columna dominada por un ídolo y la figura de Hércules, están distribuidos sobre un eje horizontal, mientras que los elementos cristianos están ubicados en el centro de la obra sobre un eje vertical. La pintura realizada por Orazio Borgiani hacia 1610 es igualmente representativa de este antagonismo entre el cristianismo y el paganismo. Borgiani figuró en el centro de la composición una estatua de Júpiter sobre un enorme capitel corintio. El pintor ha resaltado la escultura en diversos modos. Por una parte, su posición en la cima de la composición piramidal nos lleva a observarla. Por otro lado, el hecho de que haya personajes que la trepen crea un movimiento centrípeto que subraya su rol neurálgico en la composición. Sin embargo, el ángel que desciende para dar la palma y la corona del martirio a Lorenzo rompe con esta dinámica al ser representado no solamente fuera del triángulo en el cual se inscriben todas las demás figuras, sino también al encontrarse sobre un fondo de luz divina. ¿Por qué entonces han elegido Tiziano y tantos otros artistas después de él dar una importancia sin precedentes a los elementos paganos en las representaciones del martirio de San Lorenzo? Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que estas pinturas fueron realizadas luego de que las tentativas de conciliación entre los teólogos católicos y protestantes hubieran fracasado. Ellas son, por consiguiente, contemporáneas o posteriores a los debates tridentinos respecto a las políticas de las imágenes santas. Pensamos, en consecuencias, que estas obras no solo deben ser observadas a través del prisma de la referencia de la antigüedad y del interés por la cultura grecorromana, sino también como una reacción a las críticas por parte de los protestantes. Recordemos que estos últimos cuestionaban la autoridad del Papa y de las instituciones eclesiásticas. Por otro lado, acusaban a los cristianos de idolatría y percibían las imágenes santas como vectores de superstición, lo cual ocasionaba ataques con respecto al rol de los santos como mediadores. Tanto Tiziano como Prudencio vivieron en momentos clave de la historia de la Iglesia, donde esta última debió hacer frente a amenazas internas y externas que coaccionaban para quebrantar sus dogmas.
con el objetivo de proveer una lectura ajustada a los cuestionamientos y dudas inherentes a su propio tiempo, Tiziano no solo toma el texto de Prudencio, sino que también lo actualiza. La presencia de ídolos paganos en las imágenes que hemos analizado puede ser entonces interpretada como una defensa ante las acusaciones reformistas. En primer lugar, a través de este tipo de representaciones, se afirmaba que el cristianismo no caía en prácticas idólatras. La Iglesia era presentada como la promotora, la ejecutora y la garante de la supresión de la superstición, de la cual el paganismo era el practicante por antonomasia. Por otra parte, alegando que la victoria sobre la idolatría se dio en parte gracias a la sangre derramada por los santos, por los mártires, y en especial aquella de San Lorenzo, la Iglesia reafirmaba el sitio de los santos en la liturgia. Finalmente, los elementos paganos recuerdan la conquista de Roma por parte del cristianismo. Esta vocación toma una importancia capital luego de la Reforma, que a través de los ataques al rol del pontífice y a la jerarquía eclesiástica había puesto en duda el lugar de la ciudad como caput Christianitatis. Como hemos visto, en virtud de la utilización del Peristefanón como fuente, Tiziano dio una nueva importancia a los elementos paganos en sus representaciones del martirio de San Lorenzo. Esta innovación iconográfica proporcionó nuevas claves de lectura a este episodio, a la vez que actualizó su contenido simbólico. La cuestión de la cristianización del espacio pagano fue, de esta manera, reactualizada y puesta en el centro de algunas de las controversias propias a la época de la Contrarreforma. Muchas gracias por su atención.